¿por qué no se ha iniciado una obra como la construcción de la autopista del Ámbar, que conectaría en 27 minutos a Santiago con la ciudad de Puerto Plata? ¿Se puede llevar a conocer en el ámbito académico el modelo de alianzas público-privadas? ¿Cuáles son los logros y los desafíos que ha alcanzado la dirección, que es, por cierto, muy nueva, prácticamente recién creada, de alianzas público-privadas? Vamos a hablar ampliamente de estos temas y lo hacemos con el titular de esta entidad. Recibimos al jurista Sigmund Freud Mena, que está con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes. Saludos, Miralba, Roberto. Contento de estar con ustedes aquí de nueva vez. Un placer saludarlo. No me digas, Sigmund, que tú cambiaste el escenario. ¿Es donde mismo tú estabas? En el mismo lugar. Para que vean, miren las fotos que tiene, por supuesto, la Virgen, la familia y un tocadisco. Me parece brillante. Se lo vi cuando estábamos antes de salir al aire, que un joven como Sigmund escuche música de nuevo en long plane, en vinil, cosa que se ha puesto un poquito de moda, pero qué bien. Y me decías, ¿quién tienes allá atrás? Ahí tengo a Frank Sinatra. Frank Sinatra. A veces al final de la tarde lo escucha para bajar un poquito la tensión, pero eso es parte de la dinámica, escuchar buena música, buena gente que canta, eso ayuda a abrir todos los sentidos y habla mucho de tu calidad humana y del buen gusto. Gracias. Y para ser un buen funcionario público hay que reunir todos esos detalles: buen gusto, capacidad, tener sobre todo buen tino para negociar, para entender, para escuchar, y todo eso más o menos lo resume Sigmund Freud. Hablemos un poquito de alianza público-privada. Miralba ponía de ejemplo la carretera Ámbar. Fue uno de los primeros palazos o picazos que el presidente dio junto a ti iniciando esta administración. Une Puerto Plata con Santiago. Se hablaba de 27 minutos de distancia a recorrer por los turistas. ¿Qué ha pasado con esta propuesta de alianza público-privada, específicamente en la carretera Ámbar? Y después hablaremos de las demás. Mira, como decía, tanto tú acabas de abundar y Miralba, la autopista del Ámbar fue el primer proyecto. Es cierto que tanto el presidente Luis Abinader anunció en Santiago, en una actividad alrededor de 4 meses o 3 meses luego de tomar posesión, y también fue el primer proyecto que formalmente recibimos en la Dirección General de Alianza Público-Privada para iniciar su estructuración, revisión, análisis y posterior adjudicación. ¿Qué ha pasado o qué ha ocurrido con la autopista del Ámbar? La autopista del Ámbar es una vía que debe conectar Santiago a Puerto Plata, no en 27 minutos, en 23 minutos, es menos, la cual constará con 2 túneles, uno de 1.7 kilómetros y otro de 900 metros, que permitirá entonces recortar ese trayecto que ahora mismo nos toma entre hora y 15 minutos, hora y media, dependiendo cuál de las rutas alternas que existen en la actualidad nosotros tomemos. La importancia de la autopista es el hecho de poder proveerle a Santiago y Puerto Plata, que son la segunda ciudad más importante del país y el segundo destino turístico más importante del país, una vía más segura, con todos los estándares internacionales de una carretera de primer nivel, con 4 carriles, con todas las medidas de seguridad correspondientes, y pueda conectar 2 aeropuertos internacionales, el aeropuerto Gregorio Luperón y el aeropuerto El Cibao, con lo cual permitiría el relanzamiento que se está trabajando desde hace 2 años con el destino de Puerto Plata. ¿Qué ha ocurrido con el proyecto? Todos estos proyectos de alianza público-privada, que son denominados proyectos Greenfield, porque son proyectos nuevos, o sea, no es un proyecto de una infraestructura ya existente, sino es algo que vamos a crear, se basan sus estimaciones sobre análisis, sobre estudios que se realizan. El primer estudio que se realizó para la autopista del Ámbar en cuanto al tráfico que debería transitar por la misma, establecía que de alrededor de 11.000 vehículos que actualmente transitan por las 2 carreteras que existen, la Gregorio Luperón
y la de Navarrete, de esos 11.000 vehículos, alrededor de 6.500 vehículos debían trasladarse a la autopista del Ámbar. Con ese cálculo de 6.500 vehículos diarios, permitía que el proyecto fuera viable financieramente o fuera autosostenible, en el sentido de que fuera el propio peaje, los propios usuarios de la carretera que pagaran la misma, y no el Estado dominicano tuviera que entonces hacer aportes económicos para la construcción, la operación, el financiamiento y el mantenimiento de la autopista. Esto fue el primer escenario que se nos presentó cuando nosotros comenzamos a trabajar a profundidad los estudios, las consultas, las encuestas socioeconómicas que se realizaron alrededor de un año de trabajo en la Dirección General de Alianza Público-Privada. Pudimos darnos cuenta que las estimaciones iniciales de 6.000 y tantos vehículos se reducían a 4.800 vehículos, con una reducción de alrededor de un 20% sobre las estimaciones del tráfico. Entonces se generaba una situación en la cual el Estado dominicano tenía que necesariamente realizar aportes económicos para poder hacer la autopista sustentable o sostenible financieramente. Y esto entonces presentaba dos escenarios. ¿Cuál sería el aporte que haría el Estado si quiere ejecutar el proyecto? O un aporte al momento de la construcción o de la fase constructiva de la carretera, un aporte monetario importante, o replicábamos de manera distinta lo que ocurría con Samaná, y es el denominado ingreso mínimo garantizado, o como el famoso peaje sombra. El peaje sombra, que es una especie de subsidio al operador privado para que esos vehículos que no terminan de transitar y no se puede llegar al equilibrio económico, entonces el Estado aporta para poder generar los flujos necesarios para entonces pagar el capital, el financiamiento. Claro, poder garantizar la inversión privada que hace que el sector privado, valga la redundancia, en el proyecto. Estamos hablando de cerca de $360 millones de una autopista que tiene que haber garantías de retorno de capital, de pago de financiamiento, la operación de la autopista y los mantenimientos menores y mayores, como se le denomina. Entonces, lo que hemos estado en los últimos, podríamos decir, alrededor de 4 o 5 meses, buscando todas las alternativas, todos los modelos, cruzándolos, para ver cómo podemos lanzar esa licitación en la cual el Estado dominicano haga el aporte que tenga que hacerlo, porque es una autopista del interés del Estado dominicano, sin embargo, sin tener que llegar al modelo del ingreso mínimo garantizado, porque no queremos repetir un modelo similar, no necesariamente lo mismo, porque no vamos a caer en eso, pero nada similar, porque la sociedad cuestionaría el modelo. Entonces, estamos tratando en estos momentos de identificar las fuentes de recursos, de dónde podríamos lograr esos aportes en la fase constructiva de la carretera, que serían alrededor de 125 millones de dólares que se estarán necesitando. Quiero aclarar, Miralba y Roberto, de que la autopista no ha sido ni descartada, ni suspendida su posible ejecución, ni engavetada. Lo que nosotros estamos, como dijo el presidente en su discurso, es haciendo todo lo que tenemos que hacer para que cuando la licitación pueda ser lanzada, tenga todas las garantías del lugar de que el Estado dominicano sabe en qué se estará metiendo, que no tengamos ningún tipo de costos ocultos, que la carretera llegue a un precio asequible al ciudadano y de que también exista para el inversionista privado un modelo que le garantice o le dé seguridad jurídica de que sus inversiones puedan retornar. Es decir, que no haya letras chiquitas. Es correcto. Incluso me han dicho, para que la gente tenga una idea, y me lo va a corroborar hasta donde pueda Sigmund, pero que ha sido tanto el interés por la construcción y explotación, en el buen sentido de la palabra, de esta carretera, que no solo hay propuestas de inversionistas locales o dominicanos que se conocían desde el inicio, que estaban interesados en participar como grupos económicos en la construcción de la carretera junto al Estado dominicano, sino que inversionistas extranjeros, quizás mexicanos, estarían interesados en participar de esta alianza público-privada con la carretera Ámbar.
Sí, es correcto, Roberto. Viste que estoy informado, estoy en la cosa. Muy informado. Mira, en los últimos meses nosotros hemos recibido expresiones de interés puntuales de inversionistas españoles, con empresas constructoras importantes, concesionadas, que operan en la modalidad de concesión y de APP en México. De igual manera, fondos de inversión norteamericanos, fondos importantes, y también algunos fondos asiáticos de inversión que hemos recibido en la República Dominicana en visita en los últimos meses. La autopista tiene muchísimo interés por parte del sector privado, lo que al final todo dependerá de qué modelo nosotros lancemos, porque tú sabes que ahí hay elementos a tomar en cuenta. Cuáles son las tasas internas de retorno que se garantiza, que se más o menos estimada, el tiempo de ejecución, el tiempo de concesión que se va a otorgar, los peajes, si habrá incremento proporcional del peaje en base a la inflación o si no, cuáles áreas también adicionales de explotación tendrá la carretera, como por ejemplo posibles estaciones de combustibles, paradores, todo lo demás. O sea, cuando nosotros tengamos todo ese esquema terminado, entonces podrán sumarse otros posibles inversionistas interesados. La idea es que esta autopista, cuando nosotros lancemos la licitación, sea un proceso competitivo, concurrido, en el cual haya participantes tanto locales como internacionales, porque lo más importante que hace esto, lo que más enriquece un proyecto de esta naturaleza es recibir diferentes propuestas y ofertas y el expertise y la experiencia de operadores internacionales que pueden traer a la República Dominicana en esta modalidad. Así es. Ahora, a mí me sería de mucho interés que le explicaras un poquito a nuestra audiencia que ha escuchado toda esta explicación de los estudios que tiene que hacer. Eso es dinero que ya está invirtiendo el Estado. Eso cuenta en una negociación con cualquier ente privado, para que sepan, porque no es que Simón se está echando fresco ahí y que eso es con una computadora. No, es personal que hay que subcontratar, que lo subcontrata el gobierno dominicano, que hace esos estudios de suelo, de esos estudios de factibilidad, todo eso para poderse sentar, y eso tiene un costo, eso nos cuesta a todos. Bueno, mira, Roberto, te voy a dar una idea, eso que tú mencionas. Nosotros hemos tenido que el costo que le ha tocado a la dirección, tanto en personal de consultoría externa, estudios, sin contar con el personal soporte aquí, que los recursos humanos, debe andar, solamente la dirección tiene que andarse alrededor de $2 millones en ese proyecto, en diferentes facetas. Eso sin contar las inversiones que ha hecho el originador privado. Recuérdense que esa autopista vino como una iniciativa privada. Sí. Y ese originador privado ha tenido que desembolsar alrededor de $5 millones en estudios. O sea, que por eso que yo he mencionado en varias ocasiones que no hay proyecto de infraestructura vial en la República Dominicana en la historia que haya sido más estudiado, que haya estado más analizado y más completo que la autopista del Ámbar.